y esta la vamos a alojar en el micrositio web de egresados. ¿Listo? Qué pena Y ahí en la el, intervención. Muchas gracias a todos. Eric, y en el del consultorio financiero, que Ah, también va a perfecto. estar entrando a la página por facultades, Facultad de Ciencias Administrativas, y ahí en el banner le dan consultorio y al final encuentran dos consultorios, el financiero y el NAF. Y ahí en el consultorio encontrarán también colgada la información. Listo, perfecto. Entonces voy a poner a grabar, muchachos. Qué pena. Hasta luego, gracias. Bueno, vamos a dar comienzo. Muy buenas tardes para todos y para todas. Esperando se encuentren muy bien. Muy bien saben, esta es una charla que se ha denominado gestión de impuestos, que hace referencia como a toda esa dinámica de los impuestos que uno pues, suele tener o ese acercamiento hacia el mundo tributario o a la gestión tributaria, que por el hecho de ser personas naturales no somos ajenos a ello. ¿Listo? Obviamente, como les decía Eric y mi compañero Haroldo, mi nombre es Ricardo Colmenares y formo parte del equipo de docentes del Departamento de Finanzas adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y pues sean ustedes nuevamente bienvenidos. Para ir avanzando, yo quiero recordarles algo que habíamos visto en la charla anterior y hace referencia hacia el tema de tributación. Nosotros ya mirábamos de que el término tributación es un término muy amplio que hace referencia a ese proceso o a ese mecanismo mediante el cual se le realizan los aportes que el Estado por derecho exige para poder financiar las necesidades colectivas de orden público. Para nadie es un secreto que nosotros vemos que el Estado necesita para la salud, para la educación, obras civiles, en fin, cualquier tipo de inversión que queramos llamar necesita recursos. Y resulta que esos recursos tienen que provenir de alguien. Y por eso se encarga el sistema tributario de todos los países y da reconocimiento que por el simple hecho de usted ser un ciudadano en ejercicio, sea en Colombia, sea en Noruega, en cualquier parte del mundo, esta persona tiene que darle tributos al Estado en el cual lo acobija. Porque el Estado por sí solo no se puede solventar. Obviamente con esos ingresos que él va a percibir, con esos es que él va a trabajar, sostiene su planta de funcionamiento, empleados, contratistas y demás, y al mismo tiempo garantiza el tema de la generación de inversión, viéndolo materializado a través de proyectos y demás. Vamos a arrancar con algo que yo sé que de pronto para muchos es como, puede ser nuevo, pero para otros se convierte como en el pan diario y hace referencia al tema de la facturación electrónica. Yo les quiero contar que la facturación electrónica es una fiel copia, ¿sí? Porque nuestro sistema tributario no es un sistema tributario autóctono, o sea, nosotros cuando el sistema tributario va cambiando no es porque cambie, porque resulta que se va a adoptar algo nuevo, no. Ya en varias ocasiones y en diversos estudios que se han realizado, nosotros estamos adoptando las buenas prácticas principalmente de los Estados Unidos mexicanos. Y los Estados Unidos mexicanos son un buen referente para muchos países dentro de su sistema tributario. Colombia no es ajeno a ello. Pues bien, resulta que Colombia le dio por adoptar la facturación electrónica hace poco, no lleva mucho tiempo. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos mexicanos, o mejor conocido como México, ya lleva más de 17 años. Y la facturación electrónica le ha conllevado a que allá la SAT, la Secretaría de Administración Tributaria, administra perfectamente los ingresos que recibe algún contribuyente. Pero lo más interesante es de que él ya en su sistema sabe y tiene claro cuáles son sus ingresos a medida que él va haciendo la facturación. Y cuando él le va a comprar a otro que tiene que obligarle a exigirle la facturación, ya va teniendo los costos y los gastos. Entonces decimos nosotros prácticamente, nosotros estamos haciendo esa articulación y el sistema, yo no tengo por qué hacerle nada. Por ejemplo, una declaración de renta, ¿para qué la hago si él me está consolidando todo lo que esté a nombre mío? Entonces acá el sistema tributario, por ejemplo, es mucho más sencillo. Es más sencillo porque, por ejemplo, no tengo que ponerme que a calcular renta exenta, lo que establece el 25% cuando son asalariados. No tengo por qué colocar algunas otras deducciones que yo tengo que hacer manuales que, por ejemplo, eso conlleve a que las personas naturales no podamos hacer la declaración de renta solos, a menos que seamos expertos en el tema o yo me asesore de un contador público, ¿sí? No hay de otro.
Porque si yo dejo, obviamente, a que me la haga sola, ya ha pasado varios casos y uno ha verificado algunos casos, que por ejemplo a Ricardo le llegó la sugerida y la sugerida me da para pagar 2 millones de pesos. Pero yo la pongo a hacer con un contador, yo no sé el qué es lo que hace, pero en medio de su conocimiento, y me da que lo que tengo que pagar son 100.000 pesos. Y a veces decimos nosotros, de 100.000 a 2 millones, tenemos una diferencia de 1.900.000. Pero muchas veces decimos, no, yo no voy a buscar al contador porque es que lo que me va a cobrar él prácticamente es lo que yo voy a resultar pagando en la DIAN. El cobrador me va a cobrar X plata, pongamos un ejemplo, me va a cobrar 400.000 pesos por ser muy caros, 400 más 500, más 100, son 500.000 pesos, frente a 2 millones de pesos que tendría que pagar. Entonces, en muchas ocasiones dice uno, no, yo la sé hacer solo, o la DIAN me ha dicho que la haga solo. Sí, pero la plataforma todavía no está diseñada para que usted tenga pendiente o usted tenga que saber o que usted no tenga que saber para hacerlo, qué son dependientes económicos, cómo se maneja la FC, para dónde van las rentas exentas y cómo se calculan, que tenga en cuenta que las cesantías forman parte integral de la renta exenta, que tenga en cuenta qué pasa, por ejemplo, si pagas medicina prepagada. Entonces hay un sinnúmero de cosas que, por ejemplo, la persona natural deja obviamente de percibir. Pues bien, siguiendo en esta dinámica, ¿qué es la facturación electrónica? Como cualquier factura, mirándole en físico, es un soporte de transacciones de la venta de bienes o de la venta o la prestación de servicios. Lo único es que a diferencia de la factura convencional que conocemos nosotros, que es la del talonario, que se llenaba o que estaba preimpresa y obviamente se diligenciaba con una impresora, es que esta se genera, al mismo tiempo se valida, luego se expide, luego se recibe y ya obviamente usted dice rechaza o conserva electrónicamente. La persona a la cual se le factura, ella se encargará de decir si la aprueba o no la aprueba. Y con base a esa aprobación, pues uno dice, bueno, ya determina. La pregunta es, bueno, y si yo de pronto sin querer queriendo le dije que no la aprobaba, pero no, yo sí la apruebo. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, por el simple hecho de ya haberse emitido, la factura se genera. Yo, ojo, lo que ha tenido la facturación electrónica es de que ninguna factura electrónica se anula. O sea, yo no puedo decir como anteriormente que hacíamos, ay, voy a hacer una factura y me quedó mal y entonces hacíamos así. O anteriormente en el sistema y podía entrar y anularla. No, porque es que ese sistema no lo administra ninguno de ustedes, que es el famoso Muisca, que es por donde suben y viajan todas las facturas electrónicas que se generan. Pues bien, como no las manejamos nosotros, pues obviamente no tenemos el permiso ni la opción de decir, ay, esta factura quedó mal hecha, entro y la anulo. No, a ti te toca hacer que si la factura está errada, hacer una nota, ¿sí? Una nota de devolución para poder reversar ese que se facturó y de pronto no era así por el precio, las cantidades, bueno, qué sé yo. Entonces, en ese orden de ideas ya no se anulan las facturas como estábamos acostumbrados a hacerlas anteriormente, tanto en el sistema como en físico. ¿Quiénes están obligados a generar o a expedir factura electrónica? Aquellos, y eso lo mirábamos en nuestro encuentro anterior o en la charla anterior, que son aquellas personas que estén obligadas o son responsables del impuesto sobre las ventas. Señores, señoras y señoritas, si ustedes o su empresa está obligada, oígase bien, está obligada a lo que nosotros llamamos a expedir factura. ¿Por qué expedir factura? Porque resulta que cuando una persona está obligada a expedir factura, sí o sí debe tener la factura electrónica. Sí o sí. ¿Sí? ¿Por qué? Debe generarla, porque no se trata de decir yo tengo IVA, pero yo creo que yo no es que venda mucho, pero si usted es responsable del impuesto a las ventas, debe entregar factura. Es más, me van a perdonar el atrevimiento que voy a realizar. Pues aquí no me puede venir Haroldo y preguntarme, él siendo responsable del impuesto a las ventas, de decirme, Ricardo, ¿quiere la factura o no? No, eso no deberían preguntármelo. Es más, Haroldo me debería decir, confirmemos los datos para que la factura le llegue, ya es diferente. ¿Por qué? Porque cuando una persona dice, necesita la factura electrónica o le hago un papel, entonces, claro, la persona muchas veces en su desconocimiento dice, no, yo no quiero factura, ¿eso para qué? ¿Sí? Y eso que se puede prestar para que la empresa que recibió el pago, pues sencillamente no lo tribute o no lo declare
dentro de las declaraciones tributarias. ¿Listo? Tanto las declaraciones tributarias del IVA, las declaraciones tributarias que hace referencia al tema de renta, entre otras más. Entonces, ¿cómo sería o qué pasaría, por ejemplo, con el tema de las facturas electrónicas, que ya estamos mirando quiénes son responsables? Entonces, resulta que también son responsables de la factura electrónica aquellos que sean responsables del impuesto al consumo. Entonces, por ejemplo, una cafetería o, por ejemplo, un restaurante que cobra hipoconsumo no cobra IVA y de igual manera están obligados a expedir factura. Por ejemplo, si yo voy a un restaurante, bueno, hay que mirar a ver si cumple los topes, porque hay restaurantes donde usted va y es la señora que tiene un RUT, que puede ser que de pronto esté por allá más bien viejito, que dice que es responsabilidad simplificada o que es régimen simplificado, cosa que ese término ya no existe. Y entonces, pues decimos nosotros, no, o sea, ahí todavía eh, no aplicaría ser que la señora no cumpla con sus topes para ser responsable del impuesto al consumo. Pero si cumpliera con el tema de los topes, sí o sí tendría que generar factura electrónica y que venga expedido el tema del hipoconsumo. Otra, tercera, personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes y que ejerzan profesiones liberales, presten servicios relacionados con estas profesiones o enajenen bienes producto de una actividad agrícola o ganadera. Esto dependerá, o esto, independientemente de la calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la DIAN. Todo esto que estamos viendo está contemplado en la resolución 5 veces 042 del 5 de mayo del 2020. ¿Listo? Está dentro de esa resolución. También quienes están obligados a generar o expedir factura electrónica, los comerciantes, importadores, prestadores de servicios, también quienes participen en las ventas a consumidores finales, por ejemplo, en calidad de intermediarios, entre otros. Los tipógrafos y los litógrafos que no sean responsables del IVA y que presten sus servicios de acuerdo con lo descrito en el artículo 618 rayados del Estatuto Tributario. Y aquellos contribuyentes inscritos en el régimen simple a través del régimen simple de tributación simple. ¿Listo? Entonces, cuando pertenecen los contribuyentes inscritos al impuesto unificado, lo que llamábamos el famoso régimen simple o la transacción simple, lo que busca es de que en este caso, ¿sí? El tema de que la empresa, por ejemplo, tratamos nosotros, son aquellas que se acogen al régimen tributario simple, que es un régimen tributario específico, y pues por ende también ya automáticamente suben a ser declarantes, perdón, a expedir facturación electrónica de todo lo que se venda. Entonces, por ejemplo, tendré varias preguntas. La facturación electrónica, ¿en qué consiste? Es un documento digitalizado que viaja por la red y le llega a la persona a la que se le vendió. Si llegado el caso, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del tema de la facturación electrónica y nosotros le vamos a adicionar el tema de una nota, también recuerden que la nota va a viajar electrónicamente al correo electrónico, obviamente, de la persona a la que se va a enviar. Recordemos que el tema de la facturación electrónica es un soporte. Por lo tanto, si por ejemplo yo quiero garantizar o evidenciar un costo o una deducción para mi declaración de renta, que es obligatorio que me la hayan facturado. De lo contrario, usted no tiene, obviamente, ese derecho de podérselo descontar para el impuesto sobre las ventas. Perdón, sobre el impuesto a la renta. ¿Quiénes no están obligados? Muchachos, a los bancos, a las compañías de financiamiento y corporaciones financieras como las corporaciones o cooperativas de ahorro y crédito. Las corporaciones de ahorro y crédito, al igual que los bancos, muchachos, yo a un banco no le puedo decir, oiga, me va a cobrar una chequera, muestre, páseme la factura electrónica. No. Por ejemplo, usted me va a cobrar el tema de una tarjeta porque me la perdí o me la robaron. Eso tampoco. O sea, yo no puedo ponerme a pedirles a ellos factura electrónica porque la norma los está exonerando. Lo mismo que las cooperativas de ahorro y crédito, los fondos de empleados. Los fondos de empleados que sabemos nosotros que son esas agremiaciones que van a estar en pro de los derechos, del bienestar de los empleados, ellos no están obligados, por ejemplo, cuando perciben las cuotas, ¿sí? Ordinarias o extraordinarias, o el tema
de los abonos, qué sé yo, no hay necesidad de que el fondo de empleado yo le diga, deme una facturación electrónica, la norma los blinda. Otro, las personas que cumplan con las siguientes condiciones o que cumplan con las condiciones como no responsables del IVA. Esto según el decreto en el artículo 437 del Estatuto Tributario. Que si nosotros consultamos el artículo 437 del Estatuto Tributario, regálenme un momento, por favor. Vemos nosotros que aquellos comerciantes quienes realicen actos, regálenme un momento, por favor. Listo. Déjenme compartir acá. Y mire lo que me dice el artículo 437, pero me dice que es el numeral 2. 437 raya 2. Y en el 437 raya 2 habla sobre los agentes de retención, ¿sí? Perdón, el solo 437. Con ustedes acá. Y acá vemos nosotros, son responsables del impuesto quiénes, y eso lo mirábamos nosotros en nuestra charla anterior. ¿Quiénes eran responsables, por ejemplo, del impuesto sobre las ventas? ¿Quiénes son, por ejemplo, por ser usuarios aduaneros, qué otros derechos, qué otros deberes o responsabilidades tienen? ¿Qué pasa con el tema del manejo de los consorcios y las uniones temporales? Y a las personas que pertenezcan al régimen simplificado, que es un régimen anterior, se habla ahora de responsable y no responsable del impuesto sobre las ventas, que vendan bienes o prestan servicios, les está prohibido adicionar el precio al precio, suma alguna por concepto del impuesto sobre las ventas. Si lo hicieren, deberán cumplir íntegramente con las obligaciones predicables de quienes pertenecen al régimen común. ¿Listo? Palabra más, palabra menos. Eso nos habla el artículo 437 que se denomina su apartado. Los comerciantes y quienes desarrollen actos similares a los de ellos y los importadores son sujetos pasivos. Regáleme un momento, por favor, vuelvo a compartir mi pantalla, mi presentación. Y cuando nosotros hablamos de quienes no están obligados, también están las personas naturales. Óigase bien, muchachos, pero las personas naturales que no sean responsables ni del impuesto nacional al consumo, ¿sí? Ni del impuesto a las ventas y que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 512 y 513 del Estatuto Tributario. Cuando nosotros hablábamos de quiénes son los responsables, ya nosotros mirábamos la semana pasada, pues el encuentro anterior, perdón, la charla pasada, y nos dábamos cuenta que habían personas naturales que no están obligadas, pero que por lo menos dicen, bueno, yo no sé si a mí me toca o no me toca. Pues bien, el artículo 512 y 513 establece cuáles son esas personas naturales, ¿sí? Que de pronto, sin ser responsables del impuesto nacional al consumo, se conviertan en expededoras o elaboración de factura electrónica. Las empresas de transporte público, ustedes saben que cuando se van a movilizar, por ejemplo, en el tema de un bus a otro, por ejemplo, un lugar a otro a través de bus o cualquier otro tipo de automóvil o de flota, equipo de transporte para trasladarse de un lado al otro, no tiene que elaborarse factura electrónica. Yo no le voy a pedir, pues obviamente al señor que me va a transportar en el bus o en el taxi, bueno, deme una factura, ¿no? ¿Sí?
porque él sencillamente le va a decir, no, esto es un tema de transporte público, entonces por lo tanto están exonerados. Y las personas naturales que estén vinculadas por una relación laboral, ¿sí? Las personas naturales, por ejemplo, yo me encuentro laborando, ¿sí? Entonces, por el hecho de que yo esté laborando, no quiere decir que entonces, sí, pero es que Ricardo, resulta que es que la empresa te está pagando, sí, pero eso ¿cómo queda soportado con la nómina electrónica? Yo no tengo por qué facturar electrónicamente. Los pensionados, cuando les pagan a los pensionados, ¿sí? Ahí no hay necesidad de generar una factura electrónica o de que, por ejemplo, me diga yo la voy a generar, pues, entonces para que... No. Ahí sencillamente cuando nosotros hablamos del tema de los pensionados es acreditar que sí es pensionado, ¿sí? Y ya, de hecho en el RUT, cuando estamos hablando de los pensionados, no tienen código 0010, como si lo deben tener más de uno de ustedes, sino hablamos de un código 0020 que hace referencia a los pensionados. Las personas naturales que solo vendan bienes excluidos o presten servicios no gravados con IVA, cuyos ingresos brutos totales en el año anterior o en el presente año no sean inferiores a 3.500 unidades de valor tributario, mejor conocido como VTs. ¿Sí? Entonces, es importante tener claro de que si yo soy una persona natural y mi producto, ¿sí? No es ni bien o no o sí, pues es excluido dentro del tema del impuesto sobre las ventas, es porque así lo está emitiendo el tema de la norma, siempre y cuando vaya para el tema del exterior. Bueno, y quienes presten servicios electrónicos o digitales desde la parte exterior. ¿Listo? Vamos a ver uno de los elementos que se convierten como volviendo a retomar, y es el tema de los impuestos. Habíamos dicho que nuestro sistema o el conjunto se llama sistema tributario, tributario. Por lo tanto, son muchos tributos. Pero ustedes se imaginan, por ejemplo, tener, cuando nosotros hablábamos de que es el mejor tributo por excelencia, o sea, todos son tributos, y que el impuesto, decíamos nosotros, yo no espero nada a cambio, yo no espero ninguna contraprestación, ¿sí? Quien lo cancela sencillamente lo paga, pero yo sobre eso no puedo exigir nada a cambio. Por eso nosotros vamos a estar más llenos de impuestos que de contribuciones y de TAR. Entonces, ya teniendo claro esto, hay que volver a retomar cuáles son los elementos del tributo para poder entender la retención en la fuente. Sujeto activo, sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. ¿Qué es la retención en la fuente? Muchachos, la retención en la fuente, según el artículo 365, 366 y 367 del Estatuto Tributario, no es un impuesto. Me preocupa cuando la gente dice, ah, y es que me cobraron el impuesto de retención en la fuente. No, ahí no te cobraron un impuesto, ¿sí? ¿Qué fue lo que te cobraron acá? Pues sencillo, aquí aparece. Y que cuando nosotros vemos, ¿sí? Que el impuesto, por ejemplo, que este mecanismo va aumentando, ¿sí? Eso me conlleva a que al final cuando yo declare, pues voy a obtener menos impuestos. Pero bueno, voy a tener que pagar menos impuestos efectivamente hablándolo. Pero ¿por qué se crea la retención en la fuente? La retención en la fuente se crea por una principal y sencilla razón. Ya las otras son conjeturas y que pues obviamente el camino pueda empezar a darle la razón, pero no fue su origen inicial, ¿sí? El origen inicial radica, cuando hablamos de la retención en la fuente, era que el gobierno se estaba quedando sin plata y no podían esperar hasta que se cumpliera como estamos ahorita. Imagínense ustedes, donde, por ejemplo, el Estado no recibiera por retención en la fuente. Entonces diríamos nosotros, no, esto se va a quedar sin plata, le va a tocar endeudarse o aumenta otros impuestos para que le entre plata en flujo de caja. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros decimos, con el tema de la retención en la fuente, ¿sí? Se debe calcular o se debe reconocer dentro del mismo periodo, principalmente o en últimas, en un año. ¿Listo? La retención en la fuente, como lo miramos nosotros, es un mecanismo, no es un impuesto.
De hecho, existe retención en la fuente en IVA, retención en la fuente en renta y retención en la fuente por industria y comercio. Con base a esto, vamos a ver el sujeto activo. Entonces, el sujeto activo, ¿quién es? El sujeto activo es, en la gran mayoría de los casos, es el Estado, o sea, el sector público. Es en los tres niveles, nacional, departamental y municipal. Entonces, vemos nosotros que tenemos el tema del sujeto activo, vamos a coger un solo municipio. Un solo municipio donde nosotros vamos a mirar cuál es esa tabla, ¿sí? Que tenemos nosotros y, perdón, nacional, porque también tenemos el del RETEICA que es municipal, pero en el tema de retención en la fuente en renta podemos hablar que es de Estado nacional porque eso lo debemos declarar ante la Dirección de Impuestos y Aduana Nacional. ¿Cuáles son los sujetos pasivos y quiénes son? Tenemos como sujetos pasivos, primero, es quien recauda y consigna mensualmente las retenciones. Por requisito legal, está obligado a retener. Y segundo, tenemos el agente retenido, que es la persona en quien recae el pago del anticipo. Me explico. Por ejemplo, yo le voy a pagar a Haroldo unos honorarios por el hecho de haber arreglado mis computadores, por poner un ejemplo, y estamos hablando de una empresa. Yo cuando le voy a pagar a Haroldo, Haroldo se me convierte en el agente retenido, mientras que yo soy el agente retenedor. El agente retenido, palabra más, palabra menos, estamos hablando nosotros que son aquellos que son el que va a comprar, o sea, sobre quien recaude el pago del impuesto. ¿Sí? Pero entonces decimos nosotros, venga, no me haga, dígame qué tengo que hacer, pacto las facturas por valores pequeños, ni por no haga retención en la fuente. Ahorita les voy a decir que el tema de la retención en la fuente es una muy buena estrategia para términos de impuestos. Lo otro, el agente retenedor. Y sabemos que el agente retenedor, si el retenido es aquel, ¿sí? Que, por ejemplo, está comprando el agente retenedor, perdón, que está vendiendo el agente retenedor, que es el que está comprando, ¿sí? Por requisito legal, está obligado a ir describiendo, ¿sí? De ir colocando qué es lo que está percibiendo para poderlo que consignar al Estado. Ojo a lo siguiente. Porque hay muchas empresas que, por ejemplo, cuando cobran la retención en la fuente, no lo pagan a la DIAN. Y eso se considera, se tipifica como peculado porque se está apropiando de recursos que no le corresponden, que por W son del Estado. ¿Cuál es la causación o el hecho? Bien sea en el momento en el que la transacción comercial sea aceptada por el comprador, o sea, el agente retenedor, ¿sí? También cuando existan primero pagos o abonos en cuenta. Y en el último, estamos hablando nosotros de un agente retenido por parte del vendedor. Entonces, ¿cuál es el momento de causación? Desde el momento que usted ya tiene la factura, ¿sí? Porque no necesariamente tiene que tenerla cancelada, pagada, perdón. Entonces, ahí decimos nosotros, por eso ahí es cuando se causa y es cuando se va a comprar. Tenemos el primer escenario, bien sea cuando exista un abono o en su defecto cuando compre a crédito, pero sencillamente no hay necesidad de dar un anticipo o un abono. ¿Cuál es la base gravable? La base gravable es la misma base del impuesto al valor agregado, mejor conocido como IVA o el hipoconsumo, que se encuentra emitido en la factura o el documento equivalente. Entonces, hay unas tablitas, ¿sí? Que ahorita les mostraré el tema del régimen tarifario, y hay unas tablitas que sencillamente me va diciendo, este hay que quitarle 20.000. Por ejemplo, en este dice uno, esto por esto, a este hay que quitarle 100.000, a este hay que quitarle 400.000 pesos. Y uno dice, bueno, plata que estoy ahí como que, digo yo, ¿será que eso sí? No, son platas que se le consignan al Estado producto de ese deber. Hay empresas también que por habilidad, pero eso les va a salir obviamente más adelante un complique, y es el hecho, por ejemplo, de que nosotros hablamos del tema de las retenciones en la fuente, que yo se la practico por darle gusto, pero sencillamente yo me las guardo, ¿sí? O peor el caso, muchas personas naturales, ¿sí? Que por ejemplo van a ir y dicen le van a hacer retención en la fuente, mejor dicho, no. Todo eso es delicado porque es una plata que es para terceros. Y en este caso es el Estado. ¿Cuáles son las tarifas? Las tarifas son dependiendo. Tenemos las tarifas para el caso de el resultado al valor a retener,
¿sí? Porque tenemos dos momentos, retención en la fuente por salarios y retención en la fuente por otros conceptos. Esta tarifa depende del concepto y esa tabla está expedida por la resolución DIAN 000111, 111, ¿sí? Entonces, que es del 11 de diciembre del 2020. ¿Qué es lo que busca estas tarifas? Muchachos, dependiendo de la actividad económica, ustedes lo multiplican y tenemos nosotros que las empresas, por ejemplo, que practican el tema de la retención de la fuente, necesita tener claro a quién se la va a practicar y no practicar por practicarla y después no declararlas, porque es el momento que usted declare, ¿sí? Perdón, retenga, esa plata tiene que irse vía declaración de retención en la fuente, porque vuelvo y repito, eso se prestaría para estar en términos de peculado. Estas tarifas están obviamente ahí. Las tarifas hacen referencia de que dependiendo de la actividad económica, hay actividad económica, por ejemplo, que hablamos nosotros del tema de, por ejemplo, compras. La tarifa de compras es el 2.5, en algunos casos es el 3.5, pero no puede ser la misma por honorarios, porque ahí yo le digo, bueno, honorarios a qué tipo de personas, naturales, jurídicas. Ah, bueno, no. Si son jurídicas, ¿cuánto? Entonces, no, hay que practicar el 11%. 11%. Ah, bueno, no, no importa, es para consignar de pronto el tema. Entonces decimos nosotros y corresponden a unos porcentajes dependiendo el concepto. ¿Listo? Importante a tener en cuenta, muchachos, y es el valor de la VT para este año, 47.065 pesos. Ojo, quienes quieran ser agentes de autorretención. ¿Qué quiere decir que son agentes de retención? Son aquellas personas, no todos, pueden practicar o hacer retención en la fuente. Por ejemplo, si yo le compro a Eric, no tengo, o sea, yo no tengo como la facultad de ser persona natural y retenerle la plata a Eric, porque después corre el riesgo, o corre el riesgo la Diana y corre el riesgo Eric de que yo diga, cojo la plata, me la hago mía y sencillamente yo no consigno, porque fue con algo que yo le compré a él y él me pagó, entonces yo le dije que le hacía retención en la fuente y él confiaba que tenía una plática ahí, pero mentiras, la persona no la consignó. Entonces uno dice, bueno, Ricardo, ¿y ahí qué se hace en ese caso? Porque viene mi declaración de renta y esta persona, según tengo entendido, me había deducido 200.000 pesos y ustedes decimos, ¿y dónde están? Yo necesito certificarlos para restarlos del impuesto sobre la renta y complementarios. Los agentes de retención son aquellas entidades u organizaciones que el Estado les da esa facultad. Entonces, por ejemplo, ese Estado se lo da a entidades de derecho público, fondos de inversión, fondos de valores, fondos de pensiones y las personas jurídicas, ¿sí? Otra, las personas naturales en calidad de comerciantes donde en el año inmediatamente anterior hubieran obtenido un patrimonio bruto o ingresos superiores a 3.000 VTs. ¿Listo? Que haya tenido 3.000 ingresos de VTs, acuérdense en cuánto está la VT, 47.065 pesos, ¿sí? Y si yo siendo persona natural, pero sobrepaso el tema de mi patrimonio bruto, ¿sí? Pero al mismo tiempo también, o el tema de mis ingresos, si están superiores a los 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ya me convierte en agente de retención, lo cual quiere decir que cada vez que yo le compre a alguien, me toca aplicarle o descontarle la retención en la fuente para después al final del mes, perdón, comenzando el mes antes del cual se hizo esa retención, se consigne directamente al Estado. Listo. No sé si hayan preguntas. Por acá alguien me escribió. Buenas tardes. Una pregunta. Una persona que venda comidas no ha cumplido topes del impoconsumo ni responsable del IVA. ¿Debe facturar electrónicamente o solamente por el hecho de ser comerciante? Como les se los decía, la norma habla de topes, sí, pero también hablan de comerciantes, pero también hay que tener en cuenta que cuando me hablan de comerciantes más apartado, me están diciendo cuáles son los topes, ¿sí? Cuáles son los topes que deberían existir. Que de hecho, hay algunos que se socializaron acá. Déjame un momentico.
Por ejemplo, acá están las personas naturales que hayan superado perdón, estos son agentes de retención. Estamos nosotros mirando el tema de facturación electrónica, son aquellas personas naturales que tengan calidad de comerciantes y ejerzan profesiones liberales. Entonces, si usted es una persona natural que ejerce una profesión liberal, obviamente vas a ¿qué? A facturar electrónicamente. Ahora bien, algo importante, Carolina, para respecto a ello es, Ricky, ¿sabe quién te va a obligar, señor? te hago ahí perdona la interrupción, Ajá. y de pronto creo un poquitico que le des claridad porque habrá algunos que no saben o no saben a qué se refiere el tema de las profesiones liberales. Claro, y que cuando hablamos de profesiones liberales es cuando trabajamos independientes, ¿sí? Por ejemplo, en calidad de que si yo trabajo como abogado, que si trabajo como contador, que si trabajo como administrador. Pero algo que sí les quiero decir, muchachos, es, por ejemplo, yo le voy a vender un servicio, yo como contador le hago la declaración de renta a Haroldo. Lo correcto es, bueno, usted debería facturarme. ¿Y qué es lo que hace el común denominador? Y es que dice, bueno, pero Haroldo necesita factura electrónica. Haroldo me dice, no. Entonces uno dice, bueno, Haroldo, dejemos así. Pero algo que sí les digo es, cuando una persona natural, eh, sea que no esté obligada a facturar electrónicamente, pero por ejemplo, le provee servicios o le provee productos a una empresa que está obligada a facturar electrónicamente, Carolina y demás compañeros, quieran o no quieran, la empresa los va a llevar a obligar a que ustedes facturen electrónicamente. De hecho, existe otro documento y es el que llamamos documento de soporte electrónico. Y entonces, ¿qué es lo que está buscando la DIAN a través del sistema tributario? Que todos estemos metidos en el cuento. De hecho, mire que una de las exigencias que tienen las empresas para descontarse en el impuesto de renta es que esos costos o gastos estén soportados con factura electrónica. Entonces, por ejemplo, yo para poderle pagar a Santiago como empresa, yo le digo, Santiago, deme factura electrónica. Así no facture con IVA, porque, por ejemplo, él no cumple los topes para ser responsable del impuesto a las ventas, que no podemos confundir las dos cosas. Una cosa es ser responsable del impuesto a las ventas y otra es que le corresponda facturar. Y yo, por ejemplo, digo, no, definitivamente Santiago no debe facturar porque no supera los topes para estar en el régimen responsable del impuesto a las ventas. Pero Santiago quiere que le pague, necesito que me entregue factura electrónica. ¿Sí? Entonces, en esa dinámica, las empresas están conllevando a que prácticamente todo sí o sí me genere en tema de factura electrónica. Ahora bien, si nosotros queremos mirar del término de la palabra de comerciantes, buscando el tema del código de comercio, establece, por ejemplo, que los comerciantes son aquellos que tienen establecimiento de comercio, son aquellos que ejercen una actividad que están tipificadas en el código SIU versión 4.0. ¿Sí? Y la otra pregunta que me dices, ¿en qué casos se usa el documento post electrónico? Por ejemplo, ¿en qué momento se utiliza el POS electrónico? Lo que pasa es que la diferencia entre la factura electrónica y el POS electrónico es sencillamente el medio como se elabora. Por ejemplo, las empresas que están obligadas a expedir factura POS porque ellos así lo consideraron y que quienes expiden factura POS, por ejemplo, los supermercados. Los supermercados tienen que generar una factura POS, llámese Home Center, llámese como lo quieran llamar. Y ahí, por ejemplo, ellos ya están obligados a tener factura electrónica o un documento POS electrónico, ¿sí? Pero en la factura POS electrónica o la factura electrónica POS, pero porque ellos ya tienen una resolución. Anteriormente se hacía a mano de papel o se hacía la que imprimía el tema del ticket o el tema de la plataforma o el tema del software con el cual hacía la lectura de los productos y no la imprimía. Es más, cuando hubo la conversión entre, por ejemplo, cuando teníamos que colocar el tema del impuesto a las del tema de la factura postelectrónica, todavía los preparadores o los que son ¿cómo se llama? Los proveedores autorizados por la DIAN para prestar el tema de factura electrónica,
ellos todavía no tenían claro cómo iba a ser el tema del POS y sencillamente para que las empresas no se quedaran mirando para el techo y ya tenían que empezar a facturar POS electrónicamente, lo que veíamos nosotros es, ¿qué diferencia es del POS electrónico a la factura electrónica? Nada, es la forma como se va a expedir, ¿sí? Pero en teoría, mientras obviamente el proveedor nos facilitaba contar con el tema del POS electrónico, prácticamente duramos haciendo durante todo ese tiempo factura electrónica normal, ¿sí? Dice Juan, ¿por qué si yo no soy responsable del IVA y adquiero un servicio con una persona que tampoco es responsable del IVA y necesito descontarme esto y necesito descontarme ese costo en mi declaración, qué debo hacer? Juan, cuando usted quiere descontarse costos y deducciones, tiene que ser con personas que obviamente reporten ese ingreso, porque ¿qué es lo que está buscando? ¿Cuáles son las únicas relaciones o vínculos para que usted se pueda descontar dentro de una declaración de renta? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un dependiente económico, que es una persona natural y que depende y cumple las características para que pueda disminuirme mi declaración de renta. Estamos hablando en términos de personas naturales. Pero, por ejemplo, si usted quiere descontarse hasta lo más mínimo, de hecho, hay un apartado en la declaración de renta que dice que usted se puede tomar hasta el 1% del total de lo que usted le haya facturado electrónicamente. Entonces, yo te digo honestamente, si yo, por ejemplo, fuera la persona que no soy responsable del IVA y yo le compro algo a Haroldo, ¿sí? Qué sé yo, que sea para consumo mío, yo no me lo puedo llevar para descontármelo en mi declaración de renta. ¿Por qué? Porque es que la DIAN no tiene forma de cómo darse cuenta si efectivamente Juan, lo que usted está diciendo que el otro le vendió, si le vendió y en cuánto se lo vendió. En cambio, al tener una factura electrónica, conlleva tener el control sobre ello. Ahora bien, ya depende de lo que vendas, porque por ejemplo, si usted me va a vender un vehículo, yo necesito que me haga factura electrónica, pero ¿cómo la DIAN se entera cuánto fue lo que usted va a recibir producto de ese carro que me está vendiendo? Cuando van a hacer el traspaso en el tránsito. Lo mismo pasa con el tema de una vivienda. Cuando se va a pagar, cuando se hace ese traspaso, ¿sí? Del titular o del tenedor en las escrituras públicas y se pagan cada uno de los impuestos departamentales o de timbre necesarios. ¿Listo? Entonces, Juan, si usted, por ejemplo, le compra a una persona natural que no está obligada a facturar, yuyuy, yo te digo, no podríamos llevarnos esos como costos y gastos, por lo que vuelvo y repito, diríamos nosotros, el otro no me está pudiendo facturar, entonces, ¿cómo logramos determinar de que eso sí efectivamente cumple con los requisitos para que se pueda deducir? Con gusto, Juan. Haroldo, no sé si hayan preguntas. Hola, bueno, aprovechen por favor este espacio donde el docente Ricardo está presto a responder cuáles son esas dudas que se generaron a lo largo de la charla. Es muy normal que esto genere dudas porque primero no es el discurso que manejamos a diario, no está por fuera de nuestras áreas de conocimiento. Seguramente que habrá presente acá algunos contadores o demás personas que tienen algún conocimiento, pero no en el grado de especialidad que lo tiene el docente. Entonces, quedamos atentos por aquí por el chat o el que lo quiera hacer utilizando el micrófono para que el profe pueda eh, darle la orientación necesaria acerca de las dudas que tenga. Haroldo, otra cosa también para hacer la salvedad es, la factura electrónica no quiere decir de que usted la haga en un documento impreso, ¿sí? O sea, como que yo la hago en Word o la hago en Excel, no. Tiene que desarrollarse en alguno de los software de los cuales el proveedor esté autorizado por la DIAN. Porque recuerden que cuando hablábamos inicialmente, en el momento que se tramita, tiene que ser validada y tiene que viajar hacia el sistema de información de la DIAN. Por lo tanto, si usted la hace en Word o la hace en un PDF muy bonito, allá la DIAN no le va a llegar. O sea, tiene que ser y solicitar la resolución respectiva y se la debe
de implementar un autorizado, un proveedor autorizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Carolina pregunta, ¿la facturación electrónica, esa presentación que muestras, dicen personas o entidades que tengan calidad de comerciantes? Ahí no dicen comerciantes y topes, solo por ser comerciantes se obligaría. Sí, señora. Cuando nosotros estamos hablando de comerciantes, sí, señora, estarían obligados, y es lo que yo te digo, Carolina. El hecho de que usted ya sea comerciante y nosotros lo miramos en la calidad de lo que dice el código de comercio, establece que los comerciantes, por el simple hecho de tener el tema de hacer comercio y demás, el mismo entorno se va a encargar de exigirle el tema de factura electrónica, ¿sí? Por lo mismo y tanto, para tenerlo presente. Vuelvo y repito, hay que tener claro que, como yo les digo, que cuando nosotros vayamos a transar o ustedes quieran vender y el ente que les va a comprar es una persona de alto rango, él no le va a comprar usted entregándole un ticket de registradora o un documento X, él le va a exigir su factura electrónica para poder descontar. Y eso que es lo que está conllevando y obligando a que las personas naturales, para no quedarse por fuera del mercado, ¿sí? Obviamente usted va a tener que hacer factura electrónica o de lo contrario, siga trabajando en la informalidad, porque prácticamente lo que busca la factura electrónica es sacar de la informalidad los comerciantes. Marily pregunta, ¿cómo funciona lo de la retención en la fuente por honorarios si la persona coloca en la cuenta de cobro ese artículo del estatuto tributario que dice parágrafo 2, artículo 383? Muy buena pregunta. Cuando es una persona natural y cobra honorarios, por ejemplo, por servicios, perdón, cobra sus servicios o pasa una cuenta de cobro por servicios o por honorarios y se dice que se aplica el artículo 383, es porque se aplica a través de una tabla gradual. Que regáleme un momentico, ya les muestro acá el tema de la tabla gradual y se debe hacer el cálculo teniendo en cuenta el total de lo que dice la factura, ¿sí? Y al valor de esa factura, usted la divide, ya les voy a mostrar la tabla, la divide sobre el valor de la VT, y ese valor de la VT usted lo va a llevar a esta tabla del artículo 383. Entonces, por ejemplo, si decimos nosotros, esto me da a mí una gabela impresionante para que no en todo me le hagan retención en la fuente. 47065 por 95 VTs, me dice que si usted, por ejemplo, va a hacer el tema del cobro de una cuenta de cobro de 4 millones, menos de 4.471.000 pesos, pues la tabla lo va a arrojar que la tarifa es del 0%. Pero si ya obtiene más, vea que esos son valores en VTs, por eso digo yo, deben coger el valor de la cuenta de cobro, dividirlo en las VTs y ese valor de la VT entrarlo dentro de estos rangos para saber cuál es la tarifa que le va a aplicar. Pero esta es la tarifa o esta es la tabla de aplicación cuando tenemos nosotros el manejo de pasar las cuentas de cobro como personas naturales, ¿sí? Y me acojo al artículo 383. Importante que para que se aplique este artículo hay algunas especificaciones para tener en cuenta, ¿sí? Para que lo pueda obviamente pedir. ¿Listo? Y tenemos nosotros acá, vuelvo y repito, el artículo 383. Por ejemplo, hay personas naturales, ¿sí? Que no, hay personas naturales que, por ejemplo, no dicen nada. Y, por ejemplo, el auxiliar contable o el contador de la otra empresa, cuando le va a pagar, yo digo, si no dijo nada, yo asumo y le hago retención en la fuente del 10%. Ahora bien, otra recomendación también grandes. Como personas naturales, no debemos subirle a la retención en la fuente. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros le sacamos el cuerpo a la retención en la fuente, ¿sí? No pasa nada. Y yo recibo, por ejemplo, ingresos por todas las partes. Recibo ingresos por 4 fuentes diferentes. Estoy poniendo un ejemplo. Pero cuando ya me toque hacer la declaración de renta y no tenga retenciones para restar, me toca acogerme al cálculo del impuesto de renta que me dé la declaración porque no tengo retención que descontarle. Ahora bien, algo que les quiero hacer también a la salvedad es usted no solamente debe pagar el impuesto que le dio según la tabla. Usted tiene que calcularle un 75% de más. Me explico.
Resulta, vamos a poner un ejemplo, mi declaración de renta me dio 2 millones de pesos por pagar. Nunca me habían hecho retención en la fuente. Ahora bien, para presentar la declaración de forma correcta, no solamente basta con que yo pague los 2 millones de pesos. A esos 2 millones de pesos, yo tengo que aplicarle el 75% por concepto de anticipo de renta. ¿Qué quiere decir? El 75%, por ejemplo, de 2 millones de pesos, ¿cuánto da? 1,5 millones. Entonces, ¿qué me va a tocar? No solamente pagar 2 millones, sino 2 millones más 1,5 millones, estaría pagando 3,5 millones, o sea, estaría pagando casi el doble. ¿Por qué? Por no tener retención en la fuente. Pero yo no me explico, Ricardo, ese 75%, ¿por qué? El 75% se paga de más, porque eso es algo que el Estado considera como anticipo del impuesto de renta. Eso es un anticipo para ellos. Quiere decir que usted el año entrante se lo descuenta, pero al año entrante le toca calcular el impuesto que le corresponde al año y el anticipo del año siguiente. O sea, todavía no hemos llegado al año, todavía no se ha terminado el año, perdón, y ella está pidiendo anticipo de los años subsiguientes. Por eso, señores, en lo posible, por ejemplo, si yo tengo 4 entradas o 4 ingresos y yo no quiero que mi declaración de renta me quede tan alta y esos 4 ingresos pues obviamente me van a superar el tope para poder declarar renta o convertirme en obligado a declarar renta. Muchachos, lo mejor es alzar la mano donde me lo permiten y hacer la solicitud de que por favor me practiquen retención en la fuente de manera voluntaria. Aplíquenme una tarifa o vea, le pido de que me haga retención en la fuente quincenalmente o mensualmente de tanta plata. Y eso lo puede hacer. De tal manera que vuelvo y repito, eso garantiza que usted no tenga que pagar ese 75% de más. Y al mismo tiempo garantiza que no es lo mismo pagar 2 millones de pesos de tacazo a de pronto tener que pagar 100.000 o 150.000 pesos, o mejor aún, que le quede un saldo a favor. Porque cuando las retenciones están por encima del impuesto de renta que les da, les va a dar un saldo a favor. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no, profe, parece que no hay más preguntas por ahora. De todas maneras, somos conscientes que hay algunas situaciones que son particulares y que de pronto no nos gusta hablarlas o comentarlas aquí en pleno de la reunión. De todas formas, les quiero reiterar el tema de la disponibilidad que tenemos desde el consultorio financiero y empresarial, donde precisamente el profesor Ricardo es uno de nuestros asesores expertos en tributaria. Tenemos otro docente que está presto a colaborarnos en esos detalles o en esas aclaraciones o en o a cómo trazar esas estrategias que me permitan ser eficiente y gestionar de la manera más cercana y más productiva posible nuestros impuestos. A esto, muchachos, hay que dedicarle, hay que gestionarlo de una manera, inclusive hasta nos podemos apalancar de una u otra manera, tanto como persona natural como persona jurídica. Entonces, decirles que estamos prestos. En el correo pasado les pasé, valga la redundancia, el link donde pueden hacer sus respectivas eh, pedir sus respectivas asesorías. De todas maneras, por aquí en el chat les voy a compartir el correo por si estamos full de pronto con las asesorías y no encuentran. Entonces, por aquí les voy a compartir. Se llama consultoriofe@itm.edu.com, consultoriofe@itm.edu.com, para que me escriban, se identifiquen y miramos la forma de, mediante otros, digamos, profes externos que tenemos, podamos colaborarle, podemos apoyarlos con esas asesorías que necesitan. Es claro indicarles que nosotros prestamos asesoría. Es finalmente cada usuario quien define cómo lo lleva a la práctica. Es decir, nosotros acá, nuestros asesores no le hacen la declaración de renta, no le hacen la declaración de IVA, no le hacen porque no estamos facultados hasta el momento para eso. Ya con una información previa, con toda la claridad del caso sobre las dudas que tiene, usted coge a su contador y le dice con propiedad, mire,
yo estuve en la universidad, unos asesores expertos me dijeron esto y esto y esto y esto y esto, y necesito que estas declaraciones en este sentido vaya así, así, así. Esa es la idea que tenemos del consultorio. Tenemos presente también que no solamente está el tema tributario, tenemos el tema de finanzas personales. Si está arrancando un emprendimiento, tenemos el tema también de presupuestos, de costos, y si ya tiene su empresa, porque aquí tengo entendido, también habrá de nuestros egresados empresarios y del público en general, tenemos también unos buenos asesores en términos de finanzas corporativas, cuáles son esos indicadores a nivel financiero que yo le tengo que hacer doble clic para garantizar la sostenibilidad de la empresa a lo largo del tiempo. Entonces, si no es más, nuevamente extenderle los agradecimientos desde el consultorio y reiterarle nuestra disposición a apoyarnos en esos temas. Posteriormente a sus correos le estará llegando ya la nueva charla, que es precisamente sobre finanzas corporativas. Profe Ricardo, ¿tienes alguna cosa? Eric, ¿tienes algún elemento adicional? Posteriormente le estaremos a hacer llegar a sus correos la diapositiva para que le sirva. A veces se vuelve un tema muy complejo por lo técnico, pero si alguien la necesita, pues ahí están disponibles. Los escuchamos. Haroldo, de Hola. mi parte, darles pues las gracias a todos, al profe Ricardo por la charla, la verdad muy gratificante y enriquecedora. Y comentarle a todos los compañeros la importancia siempre pues de la actualización de datos, porque de esta manera podemos estar en contacto con ellos y así poderlos invitar a futuras charlas, recordarles que tenemos una casa del egresado, la cual están bienvenidos todos, que tenemos coworking, tenemos salas de reuniones para hacerla uso pues como egresados. Entonces invitarlos de cierta manera que hagan uso de estos espacios y no agradecerte a vos también por la charla, a todos dos por la charla tan enriquecedora y esperar que en un futuro podamos tener muchas más. La verdad me parecen muy ganadoras para nuestros egresados. Ok, no siendo más, entonces buenas tardes para todos y éxito en el resto de esta semana. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Ok, con mucho gusto.